Hola, buen día. Hoy día es nuestra primera pequeña lección, adelanto, para mostrar lo que es la iridología psicosomática, para que tu amigo iridólogo te entusiasmes con lo que yo te voy a mostrar. El método ANSAR es mi creación y a través de esta creación voy a enseñar todo lo que es la interpretación del iris a nivel psíquico. Y voy a mostrar cuáles son las señales que ya conocemos, pero que están linkadas asociadas a determinados conflictos y determinadas enfermedades. Bien, vamos a ver una diapositiva. Esta es la diapositiva del libro de iridología. Este libro está a todo color. Es el regalo que van a recibir las personas que participen en el curso. Claro, lo van a recibir en PDF, que lo pueden bajar de su computador y si también quieren imprimirlo, lo pueden imprimir. Es suyo, va a ser suyo. Por lo tanto, pero la ventaja de tenerlo en PDF es que se puede clicar la imagen y agrandarla. Y al agrandarla poder ver los detalles de los signos y señales en el iris con más claridad. ¿Sí? Y también pueden utilizar un mapa iridológico, ¿ya? En una transparencia para poner sobre la pantalla del computador y ver y sobre el iris, el ojo, que están analizando y ver a qué partes corresponde, a qué órganos corresponde aquellas señales que están viendo. Podemos cambiar. Ver a través del ojo no solamente las señales de cómo está enferma una persona, sino también por qué ha enfermado, cuáles son los síntomas psíquicos, las señales psíquicas que nos están mostrando. Entonces, antes de hacer una iridología, conviene llenar una ficha médica en la que el enfermo va a relatar sus síntomas, sus enfermedades, desde cuándo tiene estas enfermedades, por qué supuestamente se ha enfermado. Algunas personas tienen clara noción de por qué se han enfermado, otras no. Entonces, posiblemente esa ficha médica con todos los datos sobre la enfermedad y sobre la persona, nos puede ayudar a linkar, asociar lo que estamos viendo en el iris con el relato de la persona. A veces, las personas no saben de que están enfermas porque todavía no han enfermado, o sea, todavía no han somatizado el conflicto y el órgano está en un proceso de disfunción y no en un proceso de degeneración. Entonces, la persona va a ir al médico cuando el proceso ha pasado de disfunción a una enfermedad crónica o a una enfermedad degenerativa. Y cuando viene el paciente en esa situación, es cuando nosotros tenemos que ver a través del iris, en la iridología clínica, hasta qué punto la persona está, según las señales, en un proceso crónico o degenerativo. Esa señal nos muestra justamente el tiempo que ha pasado para que desde una señal de inflamación llegue a una cripta, por ejemplo, o a una señal o un signo degenerativo. Entonces aquí vamos a decir que podemos ver en el iris no solo la enfermedad, ni tampoco, no solo tampoco la parte psicológica de la persona, sino que vamos a ver qué le está pasando a esa persona en su vida espiritual. Entonces,
podemos decir que el iris nos va a enseñar, nos va a mostrar las señales físicas, psíquicas y espirituales. ¿Ok? Adelante. Este es mi iris, que ya ha mejorado muchísimo. Esta foto, como pueden ver, no tiene una alta resolución y era una de las primeras fotos que yo me saqué con una máquina automática. ¿Sí? Entonces podemos ver en este iris algo que resalta fácilmente, es el área del estómago. La pupila también tiene algunas deformaciones. La orla pupilar en algunas partes está gruesa, en otras partes está delgada. También tenemos el color anaranjado, difícil de encontrar, generalmente es una zona de colores oscuros. También tenemos aquí una contracción, un espasmo en el colon ascendente y tenemos una señal toxínica, ¿cierto? Y tenemos problemas en la vesícula biliar, aquí tenemos problemas en el páncreas, problemas en las articulaciones, pies, piernas, y tenemos algunos problemas en los pulmones. También estas manchas toxínicas que muestran acumulaciones. Este iris se ve así porque cuando yo era pequeño, tendría unos 5 o 6 años, jugando con mi hermana me dio a beber una botella de pequeña, más o menos de este tamaño, de yodo puro, aquel que antiguamente se utilizaba para desinfectar heridas. Entonces yo tomé y automáticamente entré en shock. Mi mamá me metía el dedo a la boca mientras corría hacia el hospital, que no estaba muy lejos, pero cuando llegué al hospital prácticamente estaba muerto. Me hicieron un lavado de estómago, me hicieron una resurrección, ¿ya? Una terapia intensiva, pero ese estómago quedó quemado prácticamente. Entonces, hasta hoy, que ya tengo 71 años, necesito alimentarme con alimentos muy livianos, suaves y no tóxicos. Cualquier cosa que coma, que es comida guardada o alguna otra cosa, me hace mucho daño. Entonces pueden ver el motivo por el cual ese iris tiene el estómago, el área del estómago de ese color. Y las manchas, las acumulaciones toxínicas, lógicamente, cada una de ellas que estoy señalando, nos muestran ese proceso tóxico, ¿no? También tenemos una inflamación del colon transverso, que normalmente se ve en un estómago un poco sobresaliente. Y por otro lado, no voy a entrar en todos los detalles, simplemente mostrarles eso, que hay algunas situaciones que no corresponden a un proceso psicosomático o psicológico, pero sí a un proceso orgánico, clínico orgánico, un motivo por el cual el órgano los órganos están enfermos. También hay bastante inflamación, todas estas señales que corresponden al sistema nervioso. También está mostrando esa inflamación del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Es fácil de entender eso. Estamos aquí con dolores neurálgicos, por un lado. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lesiones abiertas, ¿sí? Inflamaciones, etcétera. Y luego tendríamos que analizar la orla pupilar, las dilataciones y contracciones del collarete o sistema nervioso
parasimpático. Y así también vemos acumulaciones de toxinas a nivel de la costra escamosa. Tenemos algunos ganglios inflamados, ¿cierto? Y así. Podemos pasarlo al otro, por favor. Entonces, creo que teníamos un iris más aquí, ¿sí? Este iris, por ejemplo, es el otro iris y aquí el colon descendente. Esta fotografía ya tiene mucha más resolución que la anterior, ¿cierto? Y podemos ver los detalles de la contracción de la orla pupilar y lo mismo, la intoxicación del estómago con algunas inflamaciones, rayos solares, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el sistema linfático también con inflamaciones, ¿cierto? Y ahí vemos también. Entonces vamos a ver otro iris bastante interesante por el color avellana. Y vemos que este iris presenta lagunas, presenta laguna abierta, presenta lesiones a nivel de la pierna o de los riñones, posiblemente, y así. Entonces, pero lo que yo quiero mostrar son las señales muy importantes. La pupila nos muestra el núcleo del cerebro, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso periférico. Esto está mostrado por la pupila, por la orla pupilar interna y por el collarete. Entonces, si queremos estudiar el sistema nervioso central, tenemos que dedicarnos exclusivamente a ver la pupila. Y entonces en la pupila vamos a tener diferentes tamaños y formas de la pupila, achatamientos, dilataciones, contracciones, etcétera, de la pupila. Entonces, hay una cantidad enorme de datos que corresponden aquí, que estoy señalando con el cursor, a la pupila. Luego tenemos la parte genética que corresponde al sistema nervioso autónomo de la orla pupilar. También ahí podemos ver la diátesis, las diátesis, y podemos ver también el sistema nervioso autónomo simpático parasimpático, que está representado por la orla pupilar interna y también por el collarete. En iridología psicosomática hacemos una pequeña diferencia. La orla pupilar interna, OPI, corresponde al sistema parasimpático y el collarete corresponde al sistema simpático. Entonces, cuando queramos ver cuál de los dos está en mayor o menor función, tenemos que referirnos a la orla pupilar interna y al collarete. Después vamos a ver otras diapositivas en las que vamos a ir interpretando completamente estos aspectos. La otra parte que corresponde al metabolismo, digestión, absorción y asimilación, la vamos a ver en el intestino delgado y en el intestino grueso, ¿cierto? Generalmente en el intestino grueso vamos a ver la eliminación, que es parte de ese proceso, y en el intestino delgado vamos a ver la absorción y la asimilación de todo eso. Más adelante, para ver las enfermedades, tenemos que ver los círculos externos del mapa iridiano, y esos círculos externos nos van a mostrar el citoplasma, los órganos, los sistemas y las glándulas. Entonces, en esta área que corresponde fuera del collarete, hacia el borde ciliar, tenemos todo lo que corresponde al citoplasma, es decir, cómo están formadas y qué pasa con las células, los sistemas, los 10 sistemas,
orgánicos, el sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema excretor, todos los sistemas van a estar ahí, y todo el sistema endocrino, todas las glándulas, desde la pineal, la pituitaria, la tiroides, las suprarrenales, las gónadas, los ovarios, los testículos, etcétera, etcétera. Todo vamos a ver en esto. Luego, también dentro de la iridología psicosomática, vamos a hacer una división del cerebro. El neocórtex, que corresponde al cerebro moderno, y el cerebelo, que corresponde al cerebro antiguo. El neocórtex nos va a dar conflictos mentales, nos va a mostrar qué tipo de conflictos están viviendo la persona. Entonces, supongamos que le aparece una persona que tiene dolores de cabeza y presenta una irritación en el cerebro al estudio neurológico. Viene con un estudio que dice que tiene problemas de epilepsia o tiene problemas de olvidarse, de tener ausencias, tener un momento en el que no puede recordar nada porque ha habido una ausencia, y otros problemas como neuralgia del trigémino, etcétera, que no tienen una etiología, no tienen una respuesta mental o cerebral, neuronal, neurológica, pero sí presentan los síntomas. Entonces nosotros los vamos a asociar, según la iridología, los vamos a asociar a determinadas áreas del cerebro que corresponden al mapa iridológico. Entonces, voy a presentar aquí una sombra, ¿sí? Este es el mapa iridológico, ¿cierto? Y esa zona corresponde a todo esto. La zona mental corresponde a toda esta parte del mapa iridológico, y el resto corresponde a la mitad. O sea, la mitad de este iris, la mitad de este iris todavía no, la mitad de este iris corresponde al plano mental y la otra mitad corresponde al plano emocional. Entonces, todas las enfermedades que están en esta parte media superior del mapa corresponden a conflictos mentales, y toda esta otra parte baja corresponden a conflictos emocionales. Entonces, cuando se nos presenta un iris, ahora sí, podemos cambiar. Oh, perdón, al otro lado. Entonces vamos a ver que la mitad de aquí corresponde a un plano mental y la otra mitad a un plano emocional. Entonces aquí la cosa es muy interesante, porque vamos a ver que algunos problemas los tiene a nivel consciente. O sea, puede recordar, puede saber que cuando ha tenido un accidente, se ha asustado, y a partir de ese momento comienza a tener síndrome de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, ese plano consciente, la persona está consciente de que está enferma. Pero hay otro plano que está en el subconsciente y que está en la mitad mental, y la otra parte en la mitad emocional, que es inconsciente. Entonces, en el subconsciente están guardadas todas las situaciones que el cerebro o el ser o el alma ha guardado para evitar que la persona esté viviendo el conflicto constantemente a nivel consciente. Pero a nivel subconsciente, esto es muy rastrero, es decir, que la enfermedad va a ir en curso en cuanto el subconsciente esté detonando cada vez el mismo conflicto. Entonces, cada vez que la persona se enfrenta, por ejemplo, a una situación emocional, en este caso, en este iris,
que tenemos aquí, esta laguna gigante, ¿ya? Medio abierta, con lesiones internas, nos está mostrando que la mitad de este problema es mental y la otra mitad es emocional. Entonces, la parte mental hace que en determinada situación esta persona detone ese miedo, por ejemplo, y enferme a través de sus emociones. Entonces, ese órgano está en la mitad de algo que no se puede entender por qué estoy enfermando y por qué estoy sufriendo mentalmente por esta situación. Y curiosamente, entonces vemos que la parte inconsciente y subconsciente de la orla pupilar interna está muy delgada. Y la otra parte está muy gruesa. Entonces nos muestra que el conflicto en determinadas situaciones mentalmente, porque esta es la zona mental, corresponde a la mitad de este iris, la parte mental es más fuerte que la parte emocional. Entonces, esta persona psíquicamente va a ir a visitar al médico N veces y no va a poder encontrar una respuesta porque no sabe cuál es el conflicto que está sucediendo o que tiene en esta situación, ¿no es cierto? Entonces, la persona sufridora, le vamos a llamar que tiene un sufrimiento yo diría, en esta zona que corresponde al pulmón, entonces no puedo respirar la vida plenamente, ¿cierto? ¿Ya? También corresponde al corazón, o sea, hay un conflicto de territorio, hay un conflicto de invasión en el territorio, hay un conflicto de salida en el territorio, tal vez haya una situación familiar que está vigente todo el tiempo y que se agranda cada vez más y que hace que el corazón tenga por así decirle, por la situación familiar, por la situación personal, enfermedad hipertensiva, ¿sí? Idiopática, que no sabe por qué. Claro, es que va a entrar en conflicto mental en determinadas situaciones. Por ejemplo, el marido se va a ir o la esposa se va a ir y la persona va a comenzar a sufrir anticipadamente por aquella situación, pero no lo sabe. Adentro tiene un miedo, tiene un temor, ¿ya? Y aquella situación familiar no le deja respirar la vida plenamente. Entonces los pulmones son afectados, puede tener asma, puede tener predisposición a bronquiectasia, problemas bronquiales, problemas del pulmón mismo, etcétera, etcétera. Puede estar en predisposición a tener tuberculosis u otras enfermedades infecciosas, desde la laringe, faringe hasta el pulmón, ¿cierto? Y en la parte inconsciente, la parte emocional inconsciente, es lo que va a presentar en esta situación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puede presentar páncreas. El páncreas está asociado a conflicto de separación. Imagínense, ya tiene el corazón, los pulmones y ahora tiene el páncreas. La vida es amarga, no puedo disfrutar de la vida porque mi vida es dolorosa, es muy amarga, ¿sí? Y por otro lado, tiene problemas en los órganos sexuales. Si es mujer, en los ovarios, y si es hombre, en los testículos. Entonces, eh, como decimos común y corrientemente, esta mujer y este hombre está amarrado sexualmente, emocionalmente, a una situación que no puede resolver, ¿cierto? Entonces, ya vemos cuán interesante en un pequeño avance de esta situación, de este análisis del iris, vemos cómo vamos, el iridólogo no solamente está viendo el órgano enfermo, sino también está proyectándose hacia
ámbito psicológico, psicoemocional de esta persona. Y puede dar un diagnóstico y hacer preguntas como, ¿tiene usted problema de invasión de su territorio? Ah, sí, mi suegra ha venido a vivir hace años y yo quisiera que se vaya, ¿no? Hay una invasión de territorio, hay un elemento emocional que yo quiero vivir de otra manera, pero me obligan a vivir de esta manera, ¿cierto? Hay conflicto con la pareja por causa del intruso, entonces enferma del páncreas porque tiene que segregar más dulzura en su vida. Y no solamente es eso, al otro lado podríamos ver problemas en el otro iris podríamos ver problemas del hígado, de la vesícula, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, vamos a cambiar de diapositiva. Oh, bueno, terminó. Entonces, a mí me gusta avanzar mucho y explicar y me entusiasmo con todas estas cosas. Bueno, bienvenido a la primera parte de este adelanto de iridología psicosomática. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video.